Decidí que iba a ser militar. Empecé a opositar, esta vez para ya policía, para Mosu. Lo conseguí y ahora estamos en la academia. El mundo policial es mucho más extenso de lo que la gente cree y lo que la gente ve. La oposición la hice con 19 años, no 20. Al ser joven, que te van a buscar más por el tema de madurez. El poder pasar la academia y decir, vale, soy funcionario a los 21, 22 años. Tengo trabajo fijo para toda la vida, tengo un sueldo correcto. No creo que la policía cobre bien como un instituto. Tienes que formar en el patio de banderas al entrar, al salir. Cuando te desplazas por el recinto tienes que ir formado con tu clase. Un policía debería estar obligado a estar apuntado a un campo de tiro. El arma de fuego se puede llegar a usar siempre. Espero no tener que utilizar nunca mi arma de fuego, pero que se quede ahí en la funda y de ahí no sacarla nunca. Ahí Bukele me ha encantado. Creo que está haciendo súper bien su trabajo. Hola a todos, ya estamos aquí con el tercer podcast de 0 a 100 y esta vez con un invitado muy especial y único. Explicando la relación con mi entorno, como siempre, es un policía de tan solo 20 años, como veis en el título. Actualmente él está en la academia y evidentemente si lo he podido traer es porque es amigo mío. No revelaremos su identidad, pero podemos decir que es una persona muy interesante y que tiene muchas cosas que explicarnos. Para continuar con la introducción, vamos a preguntarte a ti mismo por qué no puedes revelar la identidad. Muy buenas. Puedo revelar mi identidad por simple lógica. Un policía siempre está en la calle, siempre está relaciona con la gente que no te quiere relacionar. Por lo tanto, como mejor preserve mi identidad, mucho mejor. ¿Y esto es una obligación o es una decisión propia? No, es decisión propia. Como veis, hay muchos podcasts en internet de varios policías que enseñan la cara con uniforme, incluso dicen nombre y apellidos. Lo mío es decisión propia para evitarme problemas tanto con la escuela, con el cuerpo, con futuros compañeros o conmigo mismo, familiares. Por lo tanto, mejor anónimo. Perfecto. Evidentemente aquí vamos a respetar tu decisión, va a ser totalmente anónimo, pero vamos a intentar conocer todo lo que se pueda de un policía. Encima un policía con un perfil muy interesante, ya que ha entrado con solamente 20 años a la academia y eso es un logro que muy poca gente consigue, la verdad. Dicho esto, vamos a entrar un poco a tu historia, a tus primeros pasos y lo primero que nos gustaría saber es si ya desde pequeño te querías dedicar a ser policía, ya que es un trabajo que mucha gente o muchos niños ya desde bien pequeños quieren hacerlo, ya sea por inspiración de un familiar o por voluntad propia. Entonces, ¿a qué te querías dedicar de pequeño? De pequeño no quería ser policía. Así que cuando soy muy pequeño, todo el mundo dice, no, sí, yo voy a ser policía, voy a ser bombero o astronauta. Yo no quería ser policía, ni bombero, ni astronauta, ni nada así. Yo no sabía a qué quería dedicarme y en mi familia tampoco son trabajos normales. Yo vivía mi día a día tranquilamente sin saber a qué me iba a dedicar en un futuro. Así que mi historia ha ido evolucionando en base a la experiencia que he ido ganando y a los estudios que he ido teniendo. Y al paso del tiempo que vas creciendo, vas decidiendo a qué te vas a ir dedicando. ¿La primera decisión que tomas es policía o antes de policía hay otras opciones? Antes de policía ha habido bastantes opciones. Hice la ESO, evidentemente, hice un grado medio de deportes por vagueza de no ir al bachillerato. No tenía esas ganas de estudiar máximas y decidí presentarme a hacer un curso, un grado medio de montaña, de deportes de montaña. Allí empezó a gustarme mucho el mundo del deporte y el mundo de la montaña y quería dedicarme a ese mundo. Escalada, hípica, lo que es caminar, a trabajar en una estación de tirolinas, cosas así. Más tarde, cuando acabé el grado hice grado superior de deportes, más enfocado al tema del gimnasio como lo conocemos todos. Allí lo que yo quería hacer, mi visión de futuro, cambió y decidí que quería dedicarme al entrenamiento personal. Allí adquirí unos conocimientos muy buenos, la verdad, me gustaron mucho y aprendí muchísimo y decidí que iba a dedicarme a ser entrenador personal. Yo lo tenía clarísimo, hasta que descubrí el mundo de lo que es la seguridad. Cuando descubrí el mundo de la seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad, que si seguridad privada, que si escoltas privados, todo ese mundo, decidí que iba a ser militar. Iba a dedicarme al mundo de las Fuerzas Armadas de aquí, España. Decisión que poca gente le gustaba, poca gente aceptaba y poca gente respetaba, pero bueno, yo estaba ofuscado y decidí que sí, que iba a ser militar, que seguro, vamos, lo tenía
clarísimo. Más tarde, ya cuando opositaba para militar, ya estaba decidido y ya estaba empezando a opositar, tuve experiencias con policías, para decir, mi primo es policía, y él me hizo cambiar mucho. Dije, uff, el mundo policial me gusta mucho más que las Fuerzas Armadas, el ejército. Y ahí otra vez mi mentalidad cambió. Mi mentalidad dijo, vale, vamos a hacer policía. Empecé a opositar, esta vez para ya policía, para Mosu, y aquí estamos, lo conseguí y ahora estamos en la academia luchando para conseguir esa plaza. ¿Por qué finalmente te decantas por ser policía en vez de militar? Bueno, el mundo policial, Hola. mi primo, como he comentado antes, me hizo cambiar mucho el tema de lo que es el contacto con la gente. El militar sí que puede molar mucho, eso de ir con el arma, con el arma larga, disparando todo el día o haciendo las tareas que tenga un militar, pero él me inculcó mucho el mundo del policía, de estar con la gente, solucionar problemas de la gente, estar ahí con todos los ciudadanos para poder ayudarles en lo que haga falta. Muchos pueden pensar que la policía está simplemente para ir allí, poner multas, detener a gente e irse. No es así. Hay unidades que sí lo hacen, para eso están, pero también hay unidades de la calle que están con el ciudadano y arreglan problemas de todo tipo. No hace falta que sean detenciones. Arreglan, van por tiendas, preguntando si todo está bien, van por barrios, tienen contacto con la gente joven, con la gente mayor. Ese es el mundo que me gusta mucho y que mi prima me inculcó. Y por eso hice el cambio de las Fuerzas Armadas a lo que es policía. ¿Y cómo es tomar esta decisión? ¿Es algo que pasa en un tiempo? ¿Has de pensarlo mucho? ¿Lo has de consultar con tu familia para tomar la decisión? ¿O es algo que simplemente tomas tú? Mi futuro puede sonar egoísta o no, pero esa decisión era cosa solo mía. Igual que la del militar, que nadie respetaba, que nadie le gustaba, pues y que quería hacer sí o sí. Pues esta decisión la tomé yo solo. Me puse a plantear, me puse los dos pros y contras de cada una y al final, por lo que he comentado, pues me decidí por policía. El cambio no fue de un día para otro, de una hora así, pim, vale, ya he cambiado. Pues no, evidentemente. El mundo militar es un mundo que me gusta y me sigue gustando muchísimo. Pero al paso del tiempo, pues sí dice, vale, va, mucho mejor policía. Aparte, las condiciones de vida que tiene un policía, no vamos a negarlo, son bastante mejores que los militares. No debería ser así, pero lo son. Y eso es otro extra aparte de lo ya comentado. ¿Y cómo reacciona todo tu entorno al saber que has decidido tomar esta decisión? Mi entorno reacciona evidentemente bien. Ellos ya tenían asumido que yo iba a ir al ejército, que iba a ser militar, que me iba a ir de casa, porque, claro, vivir en Cataluña y querer ser militar no cuadra mucho con la sociedad de aquí de catalana. Siempre se ve como una cosa rara esto de ser catalán y al ejército. Por lo tanto, mi entorno se lo tomó muy, muy bien. Claro, todos ahí a tope con policía y ahí sí que me animaron muchísimo a opositar. También supongo que se lo tomó tan bien, ya que venías de ser militar, o con la idea de ser militar, ya que policía es mucho mejor, yo creo, y mucho más tranquilo a priori que no un militar, ¿no? Bueno, no diría tranquilo. Por lo que he ido pudiendo ver en la academia, el mundo policial es mucho más extenso de lo que la gente cree y lo que la gente ve. Pero se lo tomaron muy bien porque, aparte de ser el cuerpo de policía de la región en la que vivo, Cataluña, no tengo que irme fuera de casa. Hablamos de que el centro de formación del ejército pues está fuera de Cataluña y pasaría esos meses y aparte del destino, si no pudiera ir a Barcelona, me tendría que ir fuera. Por lo tanto, claro, la gente de mi entorno, pues evidentemente se lo tomó muy bien. Dijeron, ostras, se queda aquí, pertenece al cuerpo policial de aquí. Para ellos sí que fue una muy buena noticia. Una vez tomas la decisión, toca ya aplicar a las oposiciones. ¿Y tú realmente cómo veías el afrontar las oposiciones con 20 años? Ya que realmente yo creo que es muy difícil entrar a las oposiciones de policía con 20 años. Ya es difícil en general. Y si le sumas que tienes 20 años, yo creo que es un plus que el policía que te examina te va a mirar por debajo del hombro por simplemente ser muy pequeño aún. ¿Y tú cómo afrontas eso? ¿Decides ir a aplicar y ver cómo sale la primera vez? ¿Aplicas la primera vez con la mentalidad de posiblemente no pase, pero la segunda a lo mejor ya me valoran más? ¿O cómo es tu mentalidad? Voy a corregirte un poco. La oposición la hice con 19 años, no 20. Cumplí los 20 cuando ya me dijeron que iba a entrar en la academia. Bien, no, pues eso de empezar a opositar es un mundo, porque al principio dices, ostras,
¿qué tengo que hacer yo ahora? Te planteas mil opciones, academias, que si entrenadores personales, que si un coach, incluso te planteas de todo, porque al ser nuevo, la primera vez que opositas, no sabes dónde ir, no sabes qué hacer y estás perdidísimo. Y tienes ese miedo de, ostras, no sé qué voy a estudiar, no sé cómo voy a plantearme esto de la oposición. Pero al fin y al cabo es fácil, es muy fácil. Al menos por la policía que he opositado yo, Mossos de Escuadra, es muy fácil. Tú entras a la web, hay un temario que es cerrado, que lo suben cada año. Hay un temario ahí cerrado que las preguntas del examen teórico no van a salir de ahí. Y a partir de ahí, pues empiezas a estudiar ese temario como tú puedas, te haces resúmenes, te lo lees 30 veces si hace falta. Y ya si tú crees conveniente, pues buscas una academia. No voy a decir que es bueno o es malo, simplemente es un recurso más que tienes a tu alcance. Puedes o no puedes, da igual. Hay gente que ha entrado sin academias y hay gente que ha entrado yendo a todas las academias todos los días de su vida, incluso los domingos, incluso los festivos. O sea que es un mundo muy grande, claro, no es una cosa muy cerrada. El mundo del opositor es complicado. Tampoco puedo hablar mucho porque la verdad es que no sé si fue suerte o fue buena preparación por mi parte, pero conseguí entrar a la primera oposición que me presenté. Por lo tanto, no tuve que estar ahí muchos años luchando por entrar. Por lo tanto, yo simplemente lo que hice fue esto, buscar en la web, buscar el temario que había para el temario cerrado y a partir de ahí empezarme a estudiar, buscarme cuáles eran las físicas que hacían ahí y ahí prepararme, seguir preparándome para las físicas y estudiar físicas y así hasta los días del examen. Es que no queda otra. ¿El factor de la edad crees que es algo delimitante o es algo que simplemente no miran? El factor de edad es algo limitante, claro que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es limitante, depende de para cómo. Puede ser limitante si tú no tienes o si ellos consideran que no tienes un grado de madurez adiente a lo que es un cuerpo policial. En una oposición lo que se hace, al menos lo de Mossos de Escuadra, se buscan unas competencias que tienes que tener, unos ítems que tú tienes que tener como mínimo para pasar el primer filtro que es la fase de oposición. Ahí da igual la edad que tengas, indiferente. Puedes entrar con 18 años si quieres o puedes entrar con 45. Es indiferente. Lo que pasa es que, claro, al ser joven, sí que te van a buscar más por el tema de madurez. A ver si tienes un poco de mínimos de autocontrol, mínimos de trabajos en equipo, mínimo de resolución de problemas. Esas cosas, claro que las miran, evidentemente. Y más siendo joven. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro que sí. ¿Te angustiaba o ibas tranquilo porque ya preparaste eso especialmente? Yo me preparé, bueno, para quien no conozca el cuerpo de Mossos, son tres pruebas las que tienes que hacer, son tres pruebas más las médicas. Primero es una fase de la teórica, que es una fase del temario cerrado, un tipo test, y un examen psicotécnico aptitudinal. Eso es la primera fase. A partir de ahí, si apruebas pasas a las físicas y si apruebas pasas ya a la tercera fase, que es la más complicada de todas, que es la fase del psicotécnico, lo que se conoce como psicotécnico normal y corriente, y la entrevista. Tú puedes pasar las primeras pruebas de manera, no nos vamos a engañar, de manera sencilla. Si estudias bien y entrenas bien, no tienes que tener mucho problema, no son muy complicadas. Pero lo jodido de Mossos es la entrevista. Ahora Quedan... iremos con las pruebas. Para acabar con el tema de la edad, ¿es muy Sí. normal aplicar a policía con unos 20 años más o menos? ¿O es más común encontrar gente ya de 27, 28, más cerca hacia los 30? Es normal, no es lo más habitual. La gente a los 20 años está estudiando carreras o está empezando a trabajar o está haciendo su vida normal y el plantearse estar en un cuerpo de policía. Se lo pueden plantear porque, claro, funcionarios, cobrar, tener un trabajo estable, pues eso le llama a todo el mundo, pero no es lo más normal. Yo en la academia tengo compañeros, un compañero que yo conozca que tiene 20 años como yo, el resto de compañeros que yo conozco tienen entre 25, la media está entre 25 y unos 35. Por ahí va la media de compañeros que tengo yo en la academia. ¿Y cómo es esta relación entre compañeros? ¿Al ser compañeros hay el mismo respeto para todos? ¿O al tener 20 años y ser el más pequeño de la clase, ves algún tipo de discriminación o que no te valoren tanto? No, para nada, para nada. Ahí en la academia, al menos, o al menos en mi sección donde me ha tocado en mi clase, no hay
nada, absolutamente nada de discriminación hacia ningún tipo de lado, hacia ningún tipo de persona o nada. Tenemos todos claro, tengas la edad que tengas, que todos somos compañeros ahí, que si no hacemos una buena piña, no vamos a pasar el curso. Es una de las competencias, uno de los sitios que piden, trabajo en equipo. Tenemos muy claro eso, que somos una piña, somos un equipo y que tenemos que al final de todo pasar todos y conseguir ese apto todos juntos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de discriminación. Yo me junto con los de 45 años que tengo en mi clase y me río y hago chistes y hago bromas y nos vamos a tomar algo y da igual. Ahí es como si tuviéramos todos la misma edad. Has comentado que has entrado a los Mossos d'Esquadra, que para quien no lo conozca es la policía de Cataluña, corrígeme si me equivoco, y después hay la Policía Nacional, que sería la de España. Entonces, Sí. ¿qué diferencias hay entre estos dos tipos de policías? A nivel de libertades, sueldos, manera de entrar. Nada, realmente las diferencias que hay ahora mismo, hablando de lo que pueden hacer un cuerpo y otro, simplemente son las competencias que tiene cada cuerpo. No podemos olvidar que el Cuerpo Nacional de Policía es el cuerpo policial de toda España y está repartido por toda España, pero hay algunas comunidades autónomas que tienen la capacidad de crear un cuerpo propio de esa comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña con Mossos, como es el caso de Navarra con la Policía Foral, o como es el caso del País Vasco con la Ertzaintza. Ahí con esas comunidades pueden tener su propio cuerpo y ejercer gran parte, o por no decir casi todas las funciones que ejerce un cuerpo policial o que ejercería el Cuerpo Nacional de Policía. Pero no podemos olvidar que las competencias quedan limitadas, ciertas competencias quedan limitadas o ciertas funciones quedan limitadas a lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sería Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Pero en principio en Cataluña la diferencia en base a competencias o en base a funciones es esa. En Mossos puede hacer lo que haría un cuerpo normal de policía, no tiene limitaciones ninguna. Lo que pasa es que no debemos olvidar que el Cuerpo Nacional de Policía es del Estado. Por lo tanto, en caso de emergencias o en caso de necesidades, aquí entraría el Cuerpo Nacional de Policía y Mossos pasaría a otro plano. En Oye, base a lo que es sueldos y esas cosas, no conozco los sueldos de Policía Nacional, no lo conozco, no estoy en el tema. Tenemos que mirar que quien entra a la policía normalmente o por norma general no debería entrar por lo que es el sueldo, pero no nos vamos a negar, son puntos que se mira. El ser funcionario y el cobrar bien es un punto que todo el mundo mira, claro, evidentemente. Yo también lo tengo visto. El poder pasar la academia y decir, vale, soy funcionario a los 21, 22 años. Vale, estupendo. Tengo trabajo fijo para toda la vida, tengo un sueldo correcto. No creo que la policía cobre bien. Si quieres más adelante ya expongo el porqué, pero no tengo ni idea de cómo es el sueldo de Nacional. Supongo que debemos estar pues a la par más o menos. una vez ya explicado esto, vamos a ya entrar a fondo con las oposiciones, que hemos tocado ya un poco por encima. Entonces decides que vas a ser policía, decides que vas a ser policía y decides aplicar a las oposiciones. Estas oposiciones, ¿cada cuánto tiempo salen? ¿Qué pruebas hay? ¿Les puedes explicar un poco así por encima? Y después ya Claro. profundizaremos. Mira, ¿en cuánto tiempo salen? ¿Cada cuánto tiempo salen? Pues hace años han habido años que han salido cada ciertos años, cada 2 años, cada 3 años, salía una oposición. Ahora, con el nuevo consejero que tenemos, lo que se quiere hacer, lo que se quiere aumentar en Cataluña, pues se quiere aumentar el número de policías. Ahora hay una media de unos 17, 18.000 policías, Mossos, y se quiere aumentar a 22.000 policías. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora, si la gente quiere aprovechar, son oposiciones cada año, incluso dos cada año. Este año que he entrado yo, hemos tenido una y justo antes de acabarla ha empezado otra. Por lo tanto, estamos ya en posiciones cada 2 por 3, al menos de mozo, por lo que si la gente quiere aprovechar a unirse al cuerpo, ¿Y estas oposiciones tienen un coste para entrar o cualquier persona puede aplicar si tiene los requisitos mínimos? nada, estas oposiciones no tienen ningún tipo de coste más que 30 euros más o menos, 35 euros, hablando económicamente. Cualquier persona, que la que sea, que tenga unos requisitos muy generales, como son carnet de conducir,
conducir, la mayoría de edad, evidentemente, la nacionalidad y el registro de denuncias penales tiene que estar, de antecedentes penales, perdón, tiene que estar limpio. Aparte de eso, cualquier persona puede entrar. Teniendo esas cosas, es muy fácil poder entrar y poder presentarse a la oposición. Vale, entramos ya al tipo de exámenes que hay en las oposiciones. Si nos puede explicar los teóricos, qué tipos hay, las físicas, después pasamos a test y entrevistas, creo que son. ¿Cómo es cada tipo de examen? ¿Qué dificultad tiene a la mayoría de la gente? Evidentemente habrá gente que le cuesta más uno, gente que le cuesta más otro. Si nos puede explicar un poco así en general. Bien, los exámenes de policía, de Mossos al menos, consisten, como he explicado antes, de 3 pruebas. La primera prueba consiste en un examen de tipo test, de un temario cerrado, que toca, bueno, varios temas, toca rasgos generales de historia de Cataluña, de historia de policía de Cataluña, o sea, historia de los Mossos, toca algo de derecho penal, algo de derecho constitucional, toca un poquito cuáles son las funciones del cuerpo, compaginan con otros cuerpos, como pueden ser el Cuerpo Nacional de Policía, y ahí sale un tipo test de unas 30 preguntas, con 4 opciones de respuesta, solo una de ellas es correcta, siempre. 30 preguntas, a la pregunta que fallas, pregunta que te quita un 0,25. Es decir, contestas una pregunta, contestas correctamente, pues tienes ese punto. Si fallas esa pregunta, menos 0,25. Al cabo de cuando fallas 4 preguntas, tienes menos un punto. Eso es lógica. Eso sería el primer examen. No suele ser muy complicado. Si tienes tiempo y puedes estudiar bien a fondo, como más nota mejor. Pero lo que es aprobar el examen, pues no suele ser muy complicado. Suelen salir las preguntas, alguna más rebuscada que otra, pero no suele ser muy complicado. Después, el mismo día que se considera la misma prueba, está el examen psicotécnico aptitudinal. Allí es donde entran, también es un examen tipo test, pero allí entran que si problemas de matemáticas, que si los cubos, los famosos cubos desplegables, tú tienes que montarlos, entran problemas, resolución de problemas ¿Puedes y explicar entra un esto poco de los todo. cubos? Sí, te dan un cubo, lo que es un cubo en 3D y tú lo tienes desplegado, por ejemplo, tienes lo que es el cubo pues abierto y al lado te dan lo que son 4 opciones del cubo ya montado y tú tienes que aprender cuáles son las técnicas o cuáles son las técnicas para saber que si montas el cubo queda de una forma en concreto ¿Es una parte y del elegir. examen? Sí, 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 eso es una de las muchísimas preguntas. Yo en mi Vale. examen hice no sé cuántos mil cubos. En mi oposición justo cambiaron los exámenes y nos hicieron, había muchísimos, si no recuerdo mal, son 80 preguntas, los del aptitudinal, también 80 preguntas tipo test, en los que había pues eso, cubos de estos desplegables, que había problemas de matemáticas, sobre todo, muchísimos, muchísimos. Había contar figuras, por ejemplo, comparar figuras también iba, te ponían una figura y al lado te ponían pues 4 figuras y tú tenías que decir cuál era idéntica a la figura del enunciado. Evidentemente las 4 opciones eran muy muy similares y tenías que ver pues el mínimo detallito y eso en poco tiempo. No lo he comentado, pero los exámenes van por tiempo. No recuerdo ahora mismo el tiempo de cada uno, pero van por tiempo y a veces en el teórico del temario tienes que tener problema, es fácil, tienes tiempo de sobras, pero en el aptitudinal ya es jodido y tienes que ir corriendo. Por lo tanto, eso es una cosa que sí que se tiene que entrenar. El saber responder rápido, el saber solucionar el problema rápido. Evidentemente, los problemas de matemáticas no son ecuaciones de quinto grado, de no sé qué, no, no, son problemas fáciles. Lo que pasa es que tienes que encontrar ese truco o esa manera de resolver el problema lo más rápido posible para pasar a la siguiente. Y eso sería lo que es la primera prueba de Mossos. No voy a mentirte, para mí la pasé bien, saqué buena nota al final y estoy orgulloso de eso. Para que la gente lo entienda, estos exámenes es de ir a aspirar a la máxima nota, ya que competirás contra la demás gente que se haya presentado, entiendo. El que tenga más notas es el que tendrá más puntos para pasar las oposiciones. Sí, no, claro, evidentemente, como en cualquier OPO. Evidentemente tienes que ir a aprobar siempre, da igual la nota, aprobar. Lo importante aquí es aprobar para pasar a la siguiente fase, o para entrar a la academia, o para, si ya aprobada la academia, da igual, pero pasar a trabajar. Tienes que ir a aprobar. Lo que pasa es que, claro, como más buena nota tengas, como la nota más alta tengas, evidentemente tienes más posibilidades de pasar a la siguiente. En mi oposición, por ejemplo, se presentaron 10.800 personas. Claro, al final de esas 10.000 que hicieron el examen al principio, en la primera prueba, pues ya se cargaron a unos cuantos. Ponían una nota de corte, una nota X de corte, y los que estaban por debajo de esa nota, fuera de la oposición. Claro, esto es una oposición, como más buena nota, pues mejor, siempre, pues mejor para las siguientes pruebas.
pruebas y mejor para la academia, que también se tiene en cuenta, mejor para todo. Y una vez pasas estos 2 exámenes, ya entras a las físicas. Una vez pasado estos exámenes, te dan tu nota, has aprobado, has pasado la nota de corte, bien, pasas a lo que es la segunda prueba, segunda fase, dile como quieras, que son las pruebas físicas. Son pruebas relativamente sencillas. Si tú eres una persona que de normal entrena en un gimnasio o hace deporte, da igual, no tienes que tener problemas. Es como lo de antes. Para aprobar, lo que es aprobar, no es problema. Buena nota en las físicas ya es más complicado, ya se tiene que entrenar, evidentemente. ¿Recuerdas cuáles son, más o menos, chicas? Claro, las físicas son 3 pruebas físicas. Con press banca, con la barra más 10 kilos por lado, 40 kilos en total. Tienes que hacer un mínimo, diría que de 21, creo, de 21 repeticiones en 45 segundos para sacar un 5, que es ya aprobada ¿Tú esa cuántas prueba. hiciste? ¿Te acuerdas, más o menos? Yo hice 37, creo. Hice 37. El 10 Y para estaba poner un en poco 42. Yo hice 37. Me quedé en un 8, creo que era. Para no hacer banca o para... Sí, para... A mí que me cuesta mucho la banca, no, muy contento, súper contento. Después está otra prueba que es circuito de agilidad. Es la prueba que da más miedo, porque es la prueba que más fácil te pueden tumbar. Explico, es un circuito el cual tú tienes que hacer varias pruebas, que si una voltereta, que si pasar por debajo de la valla, que si pasar por encima, que si coger un saco, ir corriendo, darte la vuelta. Es un circuito que se tiene que entrenar, evidentemente. Tienes que mecanizar los movimientos que vas a hacer el día del examen, porque si no, no vas a pasar ese circuito. Lo mismo, para probar el circuito es necesario ir rápido, ser ágil. Para sacar buena nota es complicado. Tienes que entrenar y entrenar focus y entrenar muy seguido ese circuito para conseguir bajar los tiempos. No recuerdo el tiempo mínimo que era para probar. Diría que un 19 segundos, 20 segundos, algo así debía estar. O 21. Entre 19 y 21 ahí estaba el 5, más o menos. la última prueba física, ¿cuál sería? La última prueba física es la famosa Kursnavet, la prueba de los pitos. Es la prueba más odiada para todo el mundo. Y voy adelantando que en la academia se hace Kursnavet. Tienes examen de Kursnavet muy seguido. Yo llevo ya unos meses, poquito más de un mes en la academia y ya he hecho 3 Kursnavet, evaluables como examen. Bueno, muy bien. La verdad, la Kursnavet pues tiene misterio. Entrenar, 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 coger fondo y sobre todo entrenar lo que es la capacidad mental para superar la Kursnavet. Siempre lo he dicho y la gente con la que he preparado las pruebas también, la Kursnavet es una prueba mucho, mucho más mental, no más física. Tienes que tener un fondo, evidentemente, un fondo de correr, pero la parte en la que estás cansado, tienes ganas de irte de allí y tienes que decirte a ti mismo, no, sigo para sacar una buena nota y sigo. Romper esa barrera mental que tienes es el punto complicado de la Kursnavet. Aparte de eso, pues bueno, entrenar, no tiene otra. Una vez ya pasas estas pruebas físicas, entras a la entrevista ya directamente. No, una vez pasas a estas pruebas, entras en la tercera fase de lo que es la oposición. Ahí haces lo que es otro test psicotécnico ya de personalidad y ya de psicopatología. Haces ese test y haces como un currículum. Esa es ya la tercera fase, por lo tanto, ahí no te van a hacer a sacar de la oposición. Tú sacas un test, haces el test y ellos, con la máquina que corrige, te hace una gráfica, te sale una gráfica de las competencias que hemos hablado antes y te detecta que pues tú tienes muy buen trabajo en equipo, tú tienes muy buen autocontrol, pero tú tienes muy malas habilidades sociales, tú tienes muy malas resoluciones de problemas. Bueno, la gráfica y estos puntos. Después, con esa gráfica, lo que haces es ir a entrevista y tus entrevistadores tienen esa gráfica y van a dirigir tu entrevista en base a lo que haya salido en esa gráfica. Me explico, pongo un ejemplo. Si a ti te ha salido en la gráfica que eres muy, muy agresivo o que eres dado a la agresividad, igual en la entrevista te van a pinchar, van a ir a hacer a que te cabres, a que pierdas el control, a que salga esa agresividad. Si tú consigues mantener en calma esa agresividad, muy bien, estupendo, has pasado la entrevista seguramente, no tienes problema. Si tú caes en su trampa, estás fuera. Eso es lo que es la entrevista. Por eso cae tanta gente en lo que es la entrevista. ¿Y cuál es la recomendación que das para estas pruebas? En el sentido de, ¿has de decir la verdad en el test y prepararte la entrevista en base sabiendo tus puntos débiles? ¿Es mejor mentir un poco en el test para pasarlo mejor y tener mejores aptitudes? ¿O cómo se suele afrontar estas dos fases? Te voy a decir que el test se prepara y la entrevista
funciona más o menos también. Me explico. Tú el test ya sabes lo que buscan en ese test, que son las competencias. Buscan un total de 10 competencias. En ese test te hacen unas preguntas. Esas preguntas tú tienes que saber analizar esa pregunta, qué competencia te está pidiendo. Por ejemplo, yo me enfado mucho cuando alguien se ríe de mí o me enfado mucho cuando alguien hace algo. Y tienes las 4 opciones. Siempre, a veces, casi nunca o nunca. Tú tienes que saber que esa competencia, esa pregunta, lo que quiere decir es ¿tengo autocontrol o no tengo autocontrol? Yo me enfado mucho cuando se ríen de mí o cuando me hacen una broma. Yo pongo siempre, vale, ahí te va a salir que el autocontrol ahí falla, que no sabes controlar tu agresividad, por ejemplo. Ahí falla. Pero si tú sabes analizar esas preguntas, es decir, vale, aquí en esta pregunta se está refiriendo al autocontrol. Pues yo pongo no, nunca me enfado o casi nunca me enfado. Ahí ya la gráfica de autocontrol ya va a estar más plana. ¿Pero pones eso por tu interés o por la verdad? Pones eso por interés, claro. Pones eso porque ya sabes lo que es. Es una prueba más. Todas las pruebas se pueden preparar, todas. Tú pones eso porque sabes que es lo mejor para la futura entrevista. Y en tu caso, ¿cómo fueron estas 2 pruebas? ¿Cómo las sentiste o cómo te salieron? Evidentemente bien, ya que aprobaste, pero ¿cómo fueron? Voy a serte sincero. El test este de competencias no te dan la nota, ni sabes la gráfica que has sacado, no sabes nada. No sabes si te ha ido bien, si te ha ido mal, si no sabes. Por lo tanto, el día del test, pues la hice y me fui a mi casa y tranquilo. Yo estaba tranquilísimo. El día de la entrevista, estás nervioso, evidentemente. La llevas preparada ya de hace días, de hace meses incluso. Pero ahí estás nervioso, salen los nervios, salen los conocidos demonios que tú te empiezas a imaginar y a imaginar que todo va a salir mal y ahí ya, mierda, la hemos cagado. Bueno, mi caso lo que hice fue en la entrevista, me cogieron, me llevaron a una sala donde estaba un policía, un mozo y estaba una psicóloga. Allí empezó mi entrevista, empezó muy normal, quién eres, cómo te llamas, tus aficiones, tus cosas muy básicas, muy personales. Y la verdad que durante toda la entrevista yo sentí que estaba hablando con un amigo. Yo no tuve problema, no tuve una entrevista dura, no tuve nada malo. Incluso se rieron conmigo y estuvimos muy bien, yo muy cómodo, los nervios, no sentí absolutamente nada de nervios. No sé si por la preparación, no sé si por lo que eran los entrevistadores, pero yo estuve tranquilísimo, no sentí nada. Y evidentemente, pues me salió bien. Conozco gente que en sus entrevistas les apretaron muchísimo, que si les interrumpían, que si les discutían, que si les apretaban, les ponían nerviosos, les enfadaban, los asustaban. Y hay gente de esta que su entrevista ha sido dura que ha aprobado y hay gente que su entrevista ha sido dura y no ha aprobado. En mi caso no fue dura y aprobé. Mira, no sé si tuve suerte, si la preparación era muy buena, pero al final para mí perfecto, yo no tuve problema. ¿Cómo has de preparar esta entrevista? ¿Has de ser tú mismo en la entrevista? ¿Has de intentar esconder algunas cosas de ti, reforzar otras, ampliar los puntos fuertes? La entrevista es otra prueba más que evidentemente se puede preparar. Tú ya sabes por dónde va a ir esa entrevista, que repito otra vez, son las 10 competencias: control, habilidades sociales, resolución de problemas, responsabilidad, etc, etc. Tú ya sabes y es lo mismo que el test, el psicotécnico. Las preguntas que te van a hacer son en base a esas competencias. Por lo tanto, se puede preparar. Es más, yo recomiendo que se prepare con un preparador de entrevistas o con un familiar policía o con alguien, un psicólogo. Da igual, con alguien que esté mínimamente capacitado para practicar una entrevista. Aparte, puedes prepararte las preguntas, porque normalmente suelen ser las preguntas muy similares. Cada año son casi las mismas preguntas, a no ser que la líes y hagas cosas, pero normalmente las preguntas de estándar están ahí, siempre son las mismas y se pueden preparar. Yo recomiendo mucho que se prepare, quien pueda, que lo haga. ¿Y tú para preparar estas pruebas lo hiciste con un entrenador personal solo de gimnasio, con un entrenador personal a nivel de pruebas, con una academia? ¿Cómo afrontaste las pruebas a nivel de preparación? ¿Si con alguien más, tú solo? Yo decidí que yo diría cómo tirar la casa por la ventana. Decidí opositar, empezar a opositar y en ese momento estaba trabajando yo en una cafetería. Bueno, yo vivo con mi madre.
madre, no, por lo tanto no tengo gasto, aparte de algo para el alquiler, pero en general no tengo gastos que deba mantener una familia o algo. Por lo tanto, casi todo lo que ganaba lo invertía, por así decirlo, en lo que es mi formación y mi preparación para la entrevista. Por lo tanto, yo me gustaba mucho entrenar en un gimnasio y me preparé las físicas con un preparador para las pruebas físicas, del cual estoy muy, muy contento. Me ayudó muchísimo y pude sacar muy buena nota en lo que son las pruebas físicas. Y también me preparé con un preparador de la entrevista. También la fase de la entrevista también me la preparé con un preparador, con un entrenador de entrevista, dile como quieras. Lo que ganaba lo invertía en prepararme. Y eso me ha hecho sacar muy buena nota, lo que es la oposición. Tengo buena nota de oposición. No creo que sea necesario para nada. Tú puedes prepararte tú solo en casa, pero yo decidí ir por esa vía, por prepararme con lo que son preparadores o entrenadores y me fue bien, muy contento con ellos y les agradezco muchísimo. ¿Y cómo funciona esto de prepararte con entrenadores? ¿Hay entrenadores que se especifican en X partes de la prueba? En el caso de que me has dicho que cogiste uno para las físicas y otro para la entrevista. ¿Cómo es? ¿Ellos te pasan una rutina? ¿Quedas con ellos para practicar? ¿Cómo es este proceso? ¿Es muy caro? Pues yo me puse en contacto con un entrenador para las pruebas físicas en primer lugar porque es la prueba que viene antes. Allí él me pasaba una rutina, lo que son para entre semana, 3 veces por semana quedaba con él y hacía un entrenamiento con él y preparaba las pruebas con él. Mi entrenador es policía también, también es mozo ya desde hace muchos años y el circuito se lo conoce muy bien, conoce sus truquitos, conoce sus movimientos, por lo tanto lo que hicimos fue prepararnos con él esa parte. Las otras partes del press banca y la Kursnavet no tienen mucho misterio, es repetir, repetir y repetir. Sí, con el entrenador de las pruebas físicas, más encarado a lo que es el cardio para el circuito y para la navet, pero en general nada, muy bien el entrenador, no tuve problema, me ayudó muchísimo. Al principio no sacaba la mejor nota en circuito y al final, no lo he dicho antes, pero al final conseguí sacar la máxima nota en el circuito de agilidad, saqué un 10 en circuito, gracias a él, a que él sabía esos truquitos y a que la gran preparación que me hizo. En base a lo que es la entrevista, pues también cogí un preparador que él ya había estado en la academia, también es policía, y cogí a mi primo, que ya lo he comentado antes, es policía, y en base a ellos dos, pues iba preparando como podía las pruebas, y al final, pues me dieron una base para responder las preguntas con muchísima soltura y muy, muy bien. No es caro, depende de lo que tú te quieras gastar. Tú puedes contratar al máximo superentrenador que te va a hacer increíble y que te cobre muchísimo y que al final sea nada, al final no valga para nada ese gasto que has hecho económico y tú puedes prepararte tú solo en la calle, debajo de un puente si quieres, puedes hacer ahí las pruebas, puedes pasar igual, es indiferente. En mi caso, preparadores no me parecían caros para todo el trabajo que hicieron conmigo, por lo tanto no es caro, depende de lo que tú te quieras gastar. Más o menos, ¿cuál es el rango entre un entrenador para las pruebas físicas o la entrevista? Evidentemente depende de cuál será más caro o más barato. También depende del porcentaje de aprobados que tenga, supongo. Pero más o menos para poner un precio. Mi entrenador de las físicas me cobraba unos 40 euros al mes, creo, en el que iba incluido toda su experiencia, evidentemente, iba incluido una dieta. Iba incluido el 24 horas, podía hablar con él y podía comunicarme con él cuando yo quisiera. Una dieta calculada exacto a la caloría, a la mínima caloría para mis necesidades y mis cosas. Va la rutina también preparada para mí, personalizada para lo que yo quería. Las quedadas que hacíamos, tanto de gimnasio como de circuito. Por lo tanto, 45 euros al mes no me parecía para nada, nada caro, con todo el trabajo y toda su experiencia y todos sus alumnos que tiene de aprobados, no me parece para nada caro. A mí, Lo que personalmente, viéndolo desde fuera, me parece un regalo.
la verdad. O sea, Sí, no, totalmente, totalmente. Es un empezando regalazo. porque oposiciones tampoco tienen un costo muy elevado, entonces no es que digas, ya me he dejado X dinero, no me quiero gastar más. Si has pagado 30 por las oposiciones, no te viene de más pagar 40 por un entrenador, que te va a ayudar muchísimo. No, 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 claro. A mí me parecía un regalazo increíble el poder ser uno de sus alumnos, o de sus chicos, por así decirlo. Por ese precio, ya te digo, es nada en comparado a lo que sabe y a al trabajo que hace. En base al entrenador o al preparador de la entrevista, era un poco más caro, pero tampoco te diría que me parecía caro, a mí me parecía incluso barato. Yo pagué, creo que son 100 o 150 euros por varios meses de preparación. Yo estuve con él, pues diría que 3, 4 meses antes de lo que es la entrevista, haciendo simulacros del psicotécnico, repasando qué preguntas podía decir o cómo contestar esas preguntas. Por eso ya te digo, no me pareció para nada, nada caro. Ninguno de los dos. Vuelvo a repetir, es en base a lo que tú te quieres gastar. Si tuvieras que dar un consejo a toda esa gente que quiere aplicar a las oposiciones, ¿qué consejo les darías? Que adelante, que no es es un mundo, el mundo del opositor es un mundo complicado, porque muchas veces te tienes que quedar estudiando para poder sacar la máxima nota y tienes que dejar de lado algunos planes o algunas quedadas con amigos, pero todo sacrificio dicen que tiene su buena recompensa, ¿no? Pues en mi caso fue ese. Sacrifiqué algunos días o algunos meses de estudio, 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 preparación, preparación física, todo el rato, todo el día. Era eso, trabajar, estudiar, entrenar, todo el día, todos los días. Al final, pues conseguí entrar. O sea que cualquier persona que esté pensando en opositar, que adelante. Es que es un mundo muy bueno. Conoces a gente muy buena. Yo he hecho grandes amigos en base a la oposición, compañeros del gimnasio donde entrenaba, compañeros de las pruebas físicas, de las pruebas teóricas. O sea, es muy bonito y recomiendo mucho. Actualmente ya has entrado a la academia y para que la gente se haga un poco la idea, cómo es la academia, cuántas horas al día vas, qué días vas, qué asignaturas estáis tocando. La academia es, para que la gente se haga una idea, es como un instituto normal y corriente, con sus asignaturas, pero es como un instituto. Mucha disciplina, mucha formación, tienes que formar en el patio de banderas al entrar, al salir, cuando te desplazas por el recinto tienes que ir formado con tu clase, tienes que saludar a todo el mundo, tienes que tratar a tus superiores, que son todo el mundo, tienes que tratarlos con todo el respeto del mundo. No puedes. Es como un instituto, pero con mucha más disciplina y mucho más controlado. En base a lo que hacemos, pues nada, vamos de lunes a viernes, como un instituto, de lunes a viernes, de 7:30 más o menos a 2:30. Por las tardes tienes trabajos online, lo que se llaman taskas. Pues tienes trabajos, tengo que decir muchos, muchos, muchos trabajos, no tienes tiempo. Grabar esto me está suponiendo no hacer taskas. No, yo estoy muy contento. Ahora mismo estamos tocando todo lo que es asignaturas teóricas, que si derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, que si policía de tránsito, historia, geografía. Estamos tocando mucho lo que es asignaturas teóricas, el primer trimestre. A partir de ahí ya empiezan lo que son las asignaturas más prácticas. Ahí ya empezamos a hacer tiro y armamento, ya empezamos a hacer mucha más defensa personal de la que hacemos ahora, muchas más clases prácticas de lo que son, que se conoce como prácticas interdisciplinarias, que son lo que sería una actuación policial, aprender a hacer una actuación policial. Esas son más o menos las asignaturas así generales. Al principio es mucho teórico, mucho más teórico y es muy pesado, muy cansado también, porque todo el día que vienes de estudiar en la oposición, pues vuelves a estudiar aquí y es casi lo mismo. Es casi lo mismo, pero un poquito más detallado, un poquito más profundizado, pero teórico, 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 volver a casa, seguir estudiando, seguir haciendo deberes, no descansas en todo el día, estás todo el día con el ordenador o estudiando o con el libro, todo el día, pero bueno, eso es al principio, yo lo tengo claro. A partir de ahí ya en abril más o menos ya empezamos lo que son asignaturas mucho más prácticas, mucho más cañeras, que yo digo. Por lo tanto, no, es un instituto normal y corriente.
Hay uniformado y disciplinado, pero un instituto. ¿Qué diferencias este instituto, por decirlo así, de los normales que todo el mundo conoce? ¿Vas con uniforme? ¿Has de hacer lo de la bandera antes de entrar y al salir, has dicho? ¿Has de caminar con el grupo? Aparte de eso, ¿hay algo más? Tú en un instituto normal, pues tú vas, estás con tus colegas, con tus amigos, tranquilamente, no tienes esa disciplina, evidentemente no puedes insultar a un profesor, pero si no tienes ese peso encima, tienes tus asignaturas, tus clases, tu hora del patio, tranquilamente que puedes hacer lo que quieras, te puedes mover como quieras y estás mucho más libre. En la academia lo que pasa es que está todo mucho más regulado. En las clases bueno, en todo el recinto tienes que ir súper formado. Depende en qué zonas no se puede hablar. Y hablas, te ponen lo que se conoce como nota informativa, que es como una incidencia, aviso. Las diferencias son esas, mucha más disciplina, mucha más formación. El orden jerárquico de lo que es el instituto se nota muchísimo. No es lo mismo encontrarte a un agente raso que a un caporal, un sargento, un intendente, no es lo mismo. Pero las diferencias generales son esas, la disciplina, la uniformidad. A nivel económico, para que la gente lo conozca un poco, la academia aún no cobras, has de pagar las clases o cómo funciona. Contrario, en la academia sí se cobra, podríamos decir, poco, pero al fin y al cabo te estás pagando por estudiar, o sea que no te puedes quejar. En mi caso, no me puedo quejar. Nos pagan un sueldo que son unos 800 euros brutos, más o menos, quedaríamos en unos 700, una cosa así. Lo he comentado ahora, no es mucho, evidentemente, no es mucho para todo el trabajo que hacemos o toda la carga que tienes encima, no es mucho, pero para mí que vivo con mi madre y como he dicho antes no tengo gastos, para mí ese sueldo me va estupendo para mi gasolina, para ir hacia allí, para mis caprichos y poca cosa más porque no tengo tiempo de hacer nada más. Pero claro, tengo compañeros de todas las edades y de todas las situaciones familiares que puedes imaginar. Tengo gente en mi clase que tiene 3 hijos, tengo gente que tiene que mantener una familia entera, tengo gente que tiene que mantener un enfermo, un familiar enfermo. Claro, son unos meses, la academia dura unos 8 meses, son 8 meses que vas a cobrar poquito para lo que es el mantenimiento de una familia, vas a cobrar poquito, pero te tienes que intentar adaptar como puedas, sacando de ahorros que hayas hecho anteriormente antes de entrar o como puedas, pero bueno, el sueldo es ese. Yo por mi parte no me puedo quejar. Yo imagino que para alguien que es más mayor y ya tiene más cosas que dependen de él, ya sea una casa que pagar, unos hijos que mantener o una familia que depende de ti económicamente, es más difícil, ya que no tienes tiempo para otro tipo de trabajo o te lo has de buscar el tiempo. Pero para ti, que en tu caso eres joven, la mayoría de gente a tu edad está empezando a trabajar ahora mismo y tampoco tienes gastos a nivel de pagar una hipoteca, mantener unos hijos. Entonces, desde tu punto de vista, creo que está bastante bien. Al final, te estás formando y ganas un poco de dinero, pero para alguien que, lo que has comentado, que tiene una familia o algo, sí que es un sacrificio que has de hacer de mayor el Totalmente, entrar a opositar. lo es. Hay gente que por circunstancias familiares o de la vida misma empieza a opositar, podríamos decir tarde. No considero que sea tarde, es el momento de opositar. O hay gente que está opositando con 40 años, que en mi clase con 35, que evidentemente no te me vayas aquí, evidentemente tienen unas cargas familiares muy diferentes a las cargas familiares que tengo yo, que son cero. Ellos tienen que si la casa, que si pagar el coche, que si pagar la comida, los hijos, la familia, el familiar enfermo, mil cosas que con el sueldo que tienen ahora de la academia no les da para nada. Lo que pasa es que tampoco puedes trabajar fuera de la academia, no puedes trabajar. Tienen que ser un trabajo que sea compatible con lo que es la academia, que esos son unos trabajos en concreto que te deja la administración de la academia. Tienes que pedir permiso para trabajar fuera, pero ya te digo, son trabajos muy específicos y la gente pues lo que hace mayoritariamente es tirar de ahorro, sabiendo que está opositando, ha empezado a ahorrar muchísimo, todo el gasto que puede ahorrar pues se lo guarda para estos 8 meses poder mantener a la familia cobrando lo que cobra. Bueno, son adaptabilidad
a los problemas que te salen. Sí, al final también lo ves como un poco de inversión, supongo, de que pasas esos 8 meses y a partir de ahí ya vas a estar cobrando más, supongo, porque una vez acabas la academia, entras como policía de prácticas, puede ser, y cómo es ese Sí. estilo de vida. Exacto, cuando tú sales de la academia, has aprobado, estás súper contento, te sacan a la calle, ya es tu momento para el que te has estado preparando, que es ser policía. Empiezas un periodo de prácticas, lo que se conoce como periodo de prácticas, periodo de prueba, que es de un año entero, unos 12 meses, en el cual haces exactamente la misma función que un funcionario de carrera, es la misma función, llevas el mismo material, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se te considera agente en práctica, pero el sueldo es el mismo que un agente normal, las funciones son las mismas, el trabajo es el mismo y todo es igual. O sea, que sería básicamente empezar a trabajar, es todo igual, lo único que te etiquetan como agente en prácticas. Sí, básicamente es un periodo para poder asegurarse de que tú has absorbido esos conocimientos que te han dado en la academia, en la fase de formación, y los pones en práctica, lo que son ese tiempo de los 12 meses de trabajo. Ya te digo, haces exactamente lo mismo. Es como empezar a trabajar normal, como si ya fueras policía. Lo que pasa es que aún no eres funcionario de carrera. Trabajas el típico policía que conoce todo el mundo de la calle, haciendo cosas normales, imagino, y ya está. O también lo puedes complementar con trabajos de oficina o otro tipo de modalidades. Bien, ahí entra un poquito lo que es trabajo policial. Tú cuando sales de la academia eres lo que se conoce como el patrullero, lo que conoce todo el mundo de patrullar la ciudad, estar con el coche, patrullaje a pie, patrullaje activo con el coche, de puntos, de control de alcoholemia, por ejemplo, lo más típico que se conoce de un policía. Tú eres eso y no puedes hacer absolutamente nada más que no sea eso, porque estás en periodo de práctica. Lo que pasa es que lo que la gente no ve o que la gente no sabe es que hay muchas más cosas aparte de patrullar por la ciudad. Sí, eso es algo que quiero Existe entrar después. después, Sí, después. venga, Y para concluir un poco con este transcurso principal, que sería lo más común, ¿cuánto puede llegar a ganar policía raso recién salido de la academia? Ya queda compensar todos los meses que ha pasado después, o sea, antes, que es lo que has dicho, que hay gente que puede estar mal, tiene que tener ahorros. pues tú salido de la academia cobras un sueldo base más unos complementos de destino, de peligrosidad del destino al que vayas, luces de nocturnidad o cosas así. No te sé decir cuánto porque en cada comisaría cambia eso, pero suele estar entre unos 2.000, aproximadamente unos 2.000. ¿Son jornadas de Dime. 40 horas que se hacen con turnos de 8 o cómo son las jornadas de trabajo? Existen varios horarios en lo que es el trabajo policial. El más típico es lo que es conocido como un Q5, pero también hay Q7 o hay varios tipos de horarios. ¿Y cómo son estos horarios? El Q7, tú trabajas 7 días, descansas 7 días. Trabajas 7 días de mañana, por ejemplo, descansas una semana de fiesta. Una semana de tarde, una semana de fiesta. Una semana de noche, una semana de fiesta. Y vuelves a empezar. ¿Cuántas horas es la mañana? La mañana son turnos de 8 horas, menos los fines de semana, que depende de la semana que trabajes, turnos son de 12 horas. Q5, que también habías comentado. El Q5 es más o menos similar. Tú haces lo que es un turno de mañana, la semana de mañana, pero haces de lunes a viernes 8 horas y el sábado y el domingo haces 12 horas. Después tienes una semana de fiesta. Después vuelves y haces una semana de tarde, de lunes a viernes. Fines de semana no haces, es libre. Después haces una semana de fiesta y después haces una semana de noche. Noche más sábado y domingo, 12 horas. Es un poco complicado de entender así al principio, pero es familiarizarte. No. Está muy bien explicado, yo creo que se ha entendido bien. Ahora ya dejando un poco ya tema de oposiciones, preparación, quiero entrar a la preparación que tienes tú o que crees que se ha de seguir tú, aparte de la que ya te dan. Y vamos a enfocarnos primero en tema de gimnasio, cardio, todo esto. ¿Crees que un policía, aparte de ir al gimnasio por su cuenta, ha de tener un mínimo de cardio, de salir a correr, estar saludable? Un policía evidentemente tiene que estar en su mejor versión física posible. Me explico, un policía creo que debería estar bien físicamente, porque
en cualquier momento puedes tener que salir corriendo detrás de alguien, tienes que utilizar la fuerza, tienes que hacer mil cosas y necesitas un fondo físico, evidentemente, ya sea de gimnasio, ya sea salir a correr, ya sea salir a hacer deporte. Mientras hagas deporte y te mantengas en un buen nivel físico, a mí me está estupendo. Yo creo que todo el mundo debería hacer, estar saludable y hacer deporte y combinarlo con otras actividades más, aparte de eso. Como por ejemplo podría ser tema de defensa personal. Y ya has dicho que en la Ese es academia sí que os enseñan, pero no sé si es a nivel muy básico o muy extenso. Entonces, ¿tú crees que un policía debería complementar su formación con un entrenamiento de defensa personal? Ya sea un arte marcial o algo así. policía debería estar obligado a hacer artes marciales. Si es un policía que se va a quedar siempre, siempre, siempre en una oficina, te lo puedo llegar a comprar. Si es un policía que sale alguna vez a la calle, yo creo que sería una obligación tener que hacer alguna arte marcial, da igual la que sea, alguna. Te puedes encontrar de todo en la calle, de todo. Y no sabes la preparación, la seguridad que te puede dar saber, al menos tener principios básicos de una arte marcial. Debería estar obligado. Igual que ya entro antes de que me lo preguntes, un policía debería estar obligado a estar apuntado a un campo de tiro para ir a practicar mucho más. La gente que yo conozco, que son patrulleros, por ejemplo, ya no hablo de unidades más especializadas. Lo que es el policía de toda la vida, va a tirar como mucho, va a tirar una vez al año a un campo de tiro, una vez al año, y va a tirar a objetivos que son estáticos, no se mueven. No puedes pretender tener una buena formación si no te apuntas a artes marciales, si no vas a practicar arma. Creo que un policía debe tener esas dos cualidades, aparte de muchísimas otras, pero el saber defenderte y el saber utilizar tu arma, y ya no solo tu arma de fuego, tu arma, lo que se conoce como porra, que es la defensa, tienes que saber utilizarla. La formación que te dan en la academia, buena, claro que sí, pero es limitada. La academia se llama curso básico de policía, básico. Te dan una base para poder salir a la calle y hacer mínimamente tu trabajo. A partir de ahí, tienes que prepararte por tu cuenta, hacer cursos de sanidad táctica, hacer cursos, pues utilizar el arma, ir a un campo de tiro a tirar, ir a hacer artes marciales, hacer deporte, prepararte, estar bien físicamente. Es que debería estar obligado eso para todos los policías. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Encima, creo que hay mucha diferencia entre un policía que está bien preparado y uno que no. Voy a Dime, hablarte dime. de otro tema que es una cosa que nos marcan mucho también en la academia, que es la imagen personal, lo que el ciudadano ve de ti. Es que te lo puedes imaginar, tú ves un policía, el que sea, da igual, ves un policía, hombre, mujer, lo que tú quieras. Y ves que está bien físicamente, que está fuerte, que tiene una seguridad en él mismo, una apariencia física bien. Ya no digo que sea guapo o sea feo, digo una apariencia física de policía, Sí, serio, que te da la impresión autoritario. de que puede realizar su trabajo Claro, correctamente. Si yo veo está una ahí, persona es con un porcentaje de grasa, pues más de la mitad del cuerpo, y pues que prácticamente no se puede mover, ahí, pues ese es el permíteme punto. dudar de sus capacidades frente a una persona que Evidentemente, está con su nivel de grasa perfecto, más fuerte, más atlético. Puede que claro, la no, otra pueda realizar el evidentemente, trabajo claro. perfectamente, pero delante de la otra vas a dudar de que la otra lo haga Claro, ese mejor. es el punto. La imagen personal de un policía, que es muchísimo eso. Es un porcentaje elevadísimo en base a lo que es una actuación policial. La imagen que presenta el policía. Estar fuerte, estar bien físicamente. Eso es un puntazo. Te da muchísimo. Cualquier persona que esté, cualquier policía que esté pasado o que tenga un porcentaje de grasa alto, seguramente me pase a mí como policía, me pase la mano por la cara o me da igual, pero seguramente porque será excelente ese policía, excelente, será el mejor policía. Pero no se puede negar que una buena imagen personal hace muchísimo en base a lo que es una intervención o una actuación policial. Vamos a hablar ahora un poco de tu entorno a la hora de ser policía. Entonces, ya has comentado que tu familia estaba encantada cuando diste el cambio de militar a policía. Entonces, supongo que ahora que estás opositando, encima supongo que es algo que te está gustando y tal, supongo que seguirá en este punto de que le gusta y todo. ¿Y cómo ve tu familia que vayas a trabajar ya de esto, ya prácticamente oficialmente? Bueno, primero tengo que aprobar la academia, pero no, mi familia le encanta, claro, evidentemente les gusta muchísimo que esté consiguiendo esto y que lo haya conseguido y que esté en la academia
y que por así decirlo, que ojalá a ver si puedo aprobar, el día de mañana esté trabajando en la calle. Eso les encanta. Pero también tengo que decirte que les da respeto, no miedo, pero les da respeto. Les explico cómo es esta profesión de policía, lo que me están enseñando a mí, lo que me cuentan mis instructores, mis profesores. Veces que el trabajo policial es complicado y puede ser peligroso. Por esa parte a mi entorno, pues claro, le da ese miedo de, ostras, le puede pasar algo, ostras, puede haber algún día que pase algo. Pero quitando eso, están súper contentos. A nivel de novia y amigos, ¿cómo lo perciben? No, mis amigos, por lo que me dicen, están muy contentos, se alegran por mí, pero mi relación con ellos es exactamente la misma. Da igual que sea policía o que sea el presidente del gobierno. Es indiferente. Mi relación con ellos va a seguir siendo exactamente la misma. Nos vamos a tratar igual, nos vamos a hacer las mismas bromas, todo igual, pero yo por lo que me cuentan, están muy contentos. Mi novia, lo mismo, está contenta con esto, pero tiene ese respeto de si algún día puede pasar algo en... Sí, supongo que es algo que también es normal. Estás haciendo un trabajo que estás expuesto a muchas situaciones. Pasando también al tema entorno, es una persona que, para quien no lo sepa, no fuma nunca, ni lo ha probado, no bebe nunca. ¿Cómo es Exacto. el ser policía y manejar esas situaciones donde tus amigos pueden beber, tus amigos pueden fumar, drogas, tabaco, alcohol, y tú no querer nada de eso y encima ser policía ahora o estar en una academia? Para mí es totalmente indiferente. Yo tomé la decisión de no fumar ni beber alcohol y mucho menos tomar drogas. Tomé esa decisión, mis amigos la respetaron, evidentemente, si no, no serían mis amigos. Muy bien, pues cuando toca salir a algún sitio así de fiesta o algo y ellos beben alcohol, pues yo no y no pasa nada. Se puede, te lo puedes pasar bien igualmente, bebas o no bebas, fumas o no fumes, da exactamente igual. Es exactamente lo mismo, yo lo he llevado súper bien siempre, mis amigos me han respetado esa decisión y no ha habido esa presión de grupo o presión social, por lo tanto yo súper contento y muy tranquilo y con mi decisión muy a gusto y a ver si sigue o si igual mañana cambia, no lo sé. ¿Cómo fue a la hora de pasar las oposiciones el decir que no has bebido nunca ni has fumado nunca? Porque a priori es algo que no es nada normal, sobre todo entre los jóvenes de ahora mismo, y que incluso puede llegar a colar como mentira. Entonces, ¿cómo afrontaste este tema con las oposiciones? Claro, el decir que nunca había bebido, ni nunca había fumado, ni nunca había tomado drogas, ni nada. Cuando hice la entrevista, bueno, se quedaron sorprendidos. Me lo preguntaron muchas veces. Durante toda la entrevista me fueron haciendo preguntas en base a eso, a ver si era mentira, intentar colarme, a ver si era la mentira. Evidentemente no es mentira, yo lo supe defender y las veces que me preguntaron algo así, pues yo dije no, no bebo, no fumo, no tomo drogas y ahí me mantuve en esa línea, por lo tanto era que se lo creyeran o que se lo creyeran, no, no quedaba otra. Si es que yo me imagino la parte de ser el que te está evaluando a ti y ver que una persona pone que no ha fumado nunca en su vida, no ha bebido nunca en su vida, no se ha drogado nunca en su vida. Y lo Claro, primero que me imagino es que me está mintiendo, porque no, ¿cómo no claro, va a y yo haberlo también, probado yo ni una también. vez en su vida? Entonces, me parece admirar el que intentaras defender, bueno, y lo consiguieras defender tu posición de que no lo habías hecho y te acabaran creyendo. O sea, Sí, creo que el no, camino fácil hubiera sido que lo hubieras probado es alguna vez o algo diferente. así. Era lo más fácil. Lo pruebo a veces, pero no lo hago. Esa es la respuesta que da todo el mundo. No es mi caso, no lo he probado nunca. Por lo tanto, mi respuesta no es igual a la de todo el mundo. Evidentemente, entiendo perfectamente que no se crean esto, que se crean que es mentira. Evidentemente, lo entiendo, es muy raro. El no haber hecho absolutamente nada de eso es raro. Menos en gente de mi edad. La gente de mi edad sube como sube y esto de no fumar, no beber es uno entre un millón. Pero bueno, me ha tocado a mí ser el uno este. ¿Crees que debería haber unos límites en cuanto a las drogas o las libertades de un policía en su tiempo libre? Ya que, por ejemplo, a mí como entrenador de fútbol de niños, nunca me gustaba beber alcohol delante de los niños, ya que tenía miedo de que se pudieran sentir influenciados por lo que yo estaba haciendo. Y ya no te quiero imaginar, y ni no te quiero decir, tema de fumar
fumar delante de ellos o drogarme delante de ellos. O sea, eso era algo que impensable de que hiciera. Ya en mi tiempo libre, pues imagínate delante de ellos, sí. Entonces, ¿crees que un No, policía debería tener algunas limitaciones a la hora de actuar delante de gente? Por el hecho de que la gente lo pueda ver haciendo alguna cosa de estas y decir, si un policía lo está haciendo, ¿por qué yo no podría hacerlo? policía no, bueno, en su tiempo libre, cualquier persona, seas o no policía, puedes hacer lo que quieras, mientras no infrinjas la ley, evidentemente, claro. Puedes hacer lo que tú quieras, tu vida privada, y puedes hacer lo que quieras. Los policías yo creo que se ponen, no todos, pero yo creo que se ponen esa limitación ellos mismos en base a lo que el policía ve en la calle. El policía en la calle ve mucha droga, mucho borracho, el mal ambiente que crea esas cosas, en exceso, evidentemente. Y yo creo que el mismo policía ya se pone su propia limitación, pero vida privada, cualquier persona puede hacer lo que quiera. Vamos a entrar ahora a hablar un poco de las limitaciones que tiene un policía. El primer tema que quería tocar es qué estudios ha de tener un policía, ya que yo personalmente creo que un policía es una persona que esté formada mínimamente, que tenga un mínimo de cultura, un mínimo de ética, ya que no puedes poner a una persona que no ha estudiado nada, que no está formada en ningún aspecto, a ser policía. Entonces, ¿qué nivel mínimo piden? ¿Qué opinas de que pidan este mínimo y cómo lo ves? Pues ahora mismo en mi cuerpo, en Mossos, piden un mínimo de bachillerato o equivalentes. Creo que es un mínimo bastante correcto, bastante asequible. Creo que la mayoría de gente, a no ser que ha tenido problemas o ha decidido dejar de estudiar, la mayoría de gente llega a esos mínimos. Opino más o menos como tú. Creo que alguien que sea un servidor público tiene que tener unos mínimos, estar mínimamente formado, pero tampoco te diría que es algo indispensable. Claro, un policía sí tiene que estar formado, pero tiene que estar formado en su ámbito. Aparte de los estudios que él pueda tener, que siempre son de ayuda, cualquier cosa es de ayuda, el policía tiene que estar formado en su ámbito, derecho penal, derecho administrativo, lo que puede y lo que no puede hacer. La función del policía, mientras esté formado en eso, no va a cambiar, pero sí creo que deben tener unos mínimos de estudio, tanto para poner como una prueba más en la oposición, por así decirlo, como para después en la calle una ayuda. Unos estudios siempre te dan ayuda. El conocimiento y la formación de algo, alguna vez te va a servir. Sobre las limitaciones físicas, ¿cuánto puede medir un policía o cuánto mínimo ha de medir un policía? ¿Cuánto ha de pesar un policía? ¿Hay unos límites en cuanto a baremos de este tipo? Hace un año o dos quitaron justo estos límites, estas limitaciones. Antes había límites de altura, mínimos y máximos de altura. Había, no recuerdo cuáles eran, no lo sé. Y antes sí que había. Y de peso se mira lo que es el índice de masa corporal. Eso sí se mira. Pero tampoco es que tenga que ser muy alto ni muy bajo. Están la gente normal, da igual. Puede pasar, no son muy acotados estos límites. Opinión personal, creo que unos límites sí debería haber. Lo que yo pienso o por lo que yo he visto hasta ahora, un policía que sea muy bajito es mucho más complicado desprenda esa autoridad y ese control hacia otra persona, que seguramente puede hacer lo mismo y sea mucho más mejor policía que yo, que evidentemente, pero es lo de la imagen personal. Y mides, exagerando mucho, 1,50 y tienes que ser autoritario con un tío que sea de 2 metros, es más complicado, mucho más complicado, porque te ve muy pequeño. Claro, después entra aquí la formación que tú tengas, las habilidades que tú tengas, pero yo creo que algún límite había que tener. Y en cuanto a tatuajes, ¿qué limitaciones ha de tener un policía? En el sentido de no puede tener tatuajes visibles a la hora de trabajar, no puede tener ningún tipo de tatuaje en todo el cuerpo. Dependiendo del tipo de tatuaje, se puede ver o no se puede ver. Ahora mismo, igual que los límites de altura y de peso, quitaron también los límites de los tatuajes. Tú puedes llevar cualquier tipo de tatuaje que tú quieras, que sea un león, que sea un tigre, lo que tú quieras. Menos los tatuajes que sean en contra de lo que representa la institución. No puedes llevar una esvástica, por ejemplo, o cosas así muy El duras, símbolo muy fuertes. de una banda callejera, imagino, tampoco puedes llevarlo. Claro, símbolos de pertenecer a bandas o cosas así, pero cualquier otra cosa que no sea anti-institucional, puedes llevarlo tranquilamente y en la zona que sea. Aquí ya entra el criterio de la gente que te mire. La ley o la convocatoria no dice que no puedas llevar tatuajes en la cara, no lo dice. Tú puedes presentarte con tatuajes en
en la cara. ¿Que te vayan a coger o no? Yo creo que no. A mí me daría igual trabajar con alguien que tenga tatuajes en la cara. Pero la gente que elige y que te mira los tatuajes normalmente está bastante anticuada y eso no gusta. Un policía puede haber tenido alguna denuncia en el pasado o haber tenido algún problema en el pasado y aplicar a ser policía, o ha de estar totalmente limpio en cuanto a historial delictivo. Tú puedes tener, para presentarte a policía, tú puedes tener sanciones administrativas, una multa de tráfico o lo que son multas típicas. Lo que no puedes tener son antecedentes penales. Cometido un robo con violencia, si has cometido un asesinato, un homicidio, no puedes presentarte. Creo que es lógico. Cuando tú te presentas, tienes que presentar tu documentación. Te piden el DNI, te piden certificado de nacimiento, te piden el número de seguridad social y te piden antecedentes penales. Ellos lo comprueban y si estás limpio, adelante. Si no, te van a tirar para atrás. Sí, yo opino que eso es mínimo, está bien puesto. Al final, no puedes quitar a un policía por haber cometido una infracción de tráfico o algo así, pero sí por un crimen más alto. Una cosa que a mí me crea mucha curiosidad, que me gustaría saber, es cuando hay un cambio de leyes, ¿cómo se Sí. actualiza el policía a este cambio de leyes y a esta nueva normativa? Piensa que un policía es un funcionario. Normalmente los funcionarios se actualizan ellos mismos. Sí que pueden haber cursos por si hay algún cambio muy grande o si pasa algo, pero ya te digo que de normal estar enterado de las novedades de leyes o de normas que existan es responsabilidad del mismo policía. Tú imagínate que mañana mismo dicen que es legal asesinar a alguien. Es muy extremo, pero te pongo un ejemplo que es, mañana dicen que es legal asesinar a alguien. Tú ves que han asesinado a alguien y tú lo detienes. Ahí estarías cometiendo una detención ilegal, que eso ya puede acarrearte problemas, juntas con directivos del cuerpo, depende de cómo puede llegar a una expulsión, una sanción, cosas así. Por lo tanto, los policías de normal están enterados de lo que son las nuevas leyes y los cambios, pero no hay ningún examen ni nada cuando se hace un cambio. Trabajo que, a pesar de ya haber pasado la academia y que tengas una academia para estudiar y para poder entrar, una vez ya pasado has de seguir formándote, ya sea con las leyes que me has dicho ahora y tema de defensa del personal que me has dicho antes, gimnasio o otro tipo de deporte. O sea que estamos viendo que es un El... trabajo que no has de dejar nunca de preparar al final y al No, cabo. Siempre has de estar exacto. activo, ya sea tanto en conocimiento como físicamente. Exacto, el trabajo del policía es eso, aparte de tu trabajo secundario, por así llamarlo, es la formación que te das a ti mismo. Formación académica, por así decirlo, leyes o toda la normativa que cambie y formación física. Es un trabajo que constantemente tienes que estar renovando. Sí, sí, exactamente como tú dices. A la hora de actuar, ¿qué limitaciones tiene un policía? O sea, ¿qué no puede hacer un policía cuando va a actuar frente a una pelea o otro tipo de incidente? La limitación más grande bueno, la limitación que tiene un policía es la ley. El policía puede hacer, por así llamarlo, lo que quiera dentro de lo que es la ley. Evidentemente, él es defensor de la ley y él es el encargado de que se cumpla la ley. Por lo tanto, todo lo que esté amparado por estas leyes lo puede hacer un policía. Y para poner un poco en contexto, si hay un incidente, él puede llegar a agredir a alguien en el sentido para retenerlo. ¿A partir de cuándo un policía puede esposar a alguien? ¿Cuándo puede usar un arma, tipo porra, pistola eléctrica, una pistola normal? ¿Podrías explicar un poco algunos ejemplos de a partir de cuándo puede usar? Esto es muy complicado de explicar. Toda actuación de policía debe estar emparada, como he dicho antes, por la ley y dentro de unos tres principios generales. Estos principios son la oportunidad, la congruencia y la proporcionalidad. Me explico. Tú cuando vas a una intervención o a una actuación policial, te tienes que adaptar a lo que tienes delante. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes estar en una discusión entre vecinos y sacar el arma de fuego. Evidentemente no es proporcional, no toca sacar el arma de fuego. Tienes que saber interpretar cuándo toca y cuándo no toca el uso de estas armas y en qué medida puedes utilizarlas. Es muy ambiguo y cada policía te dirá su versión y su punto de vista. Aquí entra el punto de vista de cada uno. Tú tienes un hombre o una mujer, da igual, con un cuchillo o con un machete
El cómo actuar depende de tu criterio y tu formación. ¿Qué te diría yo o qué te diría la ley? Que delante de un cuchillo tienes que intentar reducir este cuchillo de la manera menos lesiva para lo que es la persona. ¿Cuál es la menos lesiva? No se puede saber. Depende mucho de la situación, del contexto, de lo que tú tengas alrededor. De la persona que Claro. lleve el cuchillo también, supongo. Sí, Claro, de la es muy actitud de la ambiguo, yo persona creo. que lleva el cuchillo. Al final, Es un tema que es muy ambiguo y hay mucha discusión. En la academia hay muchísima discusión por este tema. para poner un ejemplo del extremo, sería el arma de fuego. ¿Cuándo consideras tú personalmente o la mayoría de policías que se puede llegar a usar? El arma de fuego se puede llegar a usar siempre, evidentemente, que esté dentro de estos tres principios, cuando sea 100% necesario el uso del arma. Si depende la vida de un ciudadano, de un binomio, del binomio, de un compañero o tu vida misma, ahí está. Y no puedes usar ningún otro material que tú tengas. Ahí está justificado el uso de armas. Tiene que estar en juego vidas de personas y tiene que estar tres principios presentes para poder utilizar el arma. Si se sale fuera de eso, te vas a llevar una buena cárcel. Y en cuanto a tus planes de futuro, me gustaría saber primero, para poner en contexto a mí y a toda la gente que nos esté viendo, cómo es la estructura de la policía en cuanto a rangos. Bueno, el rango de policía de, al menos de Mossos, o la estructura, como lo quieras llamar, es una estructura jerárquica, como en cualquier policía, como en cualquier ejército, lo mismo, son los mismos rangos. Empiezas como agente raso, a partir de ahí vas o hacia arriba, lo que se conoce o hacia arriba o hacia los lados. Hacia arriba sería rangos en sí, pasas de agente, caporal, sargento, allá entras en subinspector, inspector, intendentes, comisarios, ahí está la gente, lo que es vertical, subir de rango, y hacia los lados pues sería especializarte en lo que es una unidad en concreto. Si a ti te gusta el tránsito, te especializas, haces una oposición interna, esto para ir a cualquier unidad o para ascender de rango tienes que hacer oposiciones internas y pasar unos cursos y a partir de ahí te conviertes en agente de X unidad o X especialidad o te conviertes en un cargo superior. Acabas de decir un montón de cosas que me han parecido muy interesantes. Vamos a empezar por la primera y es para imaginarnos todos un poco como el árbol de la policía. Entonces, digamos que tú empiezas como policía de calle, todo el mundo empieza por aquí. Exacto. Por arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que es gente, pues arriba está caporal. Y encima del caporal, Encima del caporal estaría el sargento, un escalón hacia arriba estaría el subinspector, pues el inspector, encima del inspector estaría el intendente, encima estaría el comisario y encima estaría el mayor, que ya vale, es lo que sería el jefe de la policía. vale, he contado, ya has dicho 7 rangos, si no me he equivocado, por encima del policía local. Quiero saber un poco cómo es para ascender de rango. Primero de todo, ¿puedes ascender voluntariamente o hay unos requisitos mínimos a la hora de ascender? No lo tengo muy claro. Tú asciendes si tú quieres, siempre. No te obligan a ascender y tienes que pasar con una oposición interna, con un curso para poder llegar a ser un rango mayor. Evidentemente, te tienen que formar para las nuevas responsabilidades que vas a tener. Desconozco cuál es el procedimiento interno, los requisitos que hay que tener. Supongo que antigüedad o méritos propios, Sí, experiencia, depende del rango, supongo medallas. que también habrá méritos específicos. Hay que si experiencia, medallas que tú puedas tener por actuaciones, méritos de cursillos que hagas fuera de la policía y que tengas. Ahí entra todo. Y en cuanto a estos rangos, ¿hay un límite de personas por rango? Por ejemplo, al más alto, que es el mayor, ¿cuántos mayores puede haber? Mayor hay el jefe de la policía. ¿Solamente hay uno? Entonces, A ver, no te lo sé decir exactamente y no te lo puedo garantizar, pero yo creo que no tiene por qué haber un límite de ningún tipo de rango de nada. Claro, jefe de la policía solo hay uno. Lo que es el jefe, el mandamás, solo hay uno. No pueden haber muchos, es uno. Pero de rangos más bajos, no desconozco, pero yo juraría que no tiene por qué haber un límite.
tampoco es una cosa muy normal que se presenten muchísimos candidatos. Ni que pasen las pruebas. Es complicado pasar pruebas de ascender de rango. En cuanto a tus objetivos como a futuros, ¿dónde te gustaría llegar como policía? Evidentemente, estamos hablando ahora que estás en la academia. Tampoco podemos decir quiero esto cuando aún no has probado ni el policía raso ni otros tipos de Claro, policía y incluso llegas a desconocer muchos, yo creo, a nivel de que no conoces toda la profesión aún. Pero tu claro. objetivo ahora, como estudiante de la academia, ¿dónde te gustaría llegar? Hecho muy bien. Evidentemente estoy en la academia y estoy muy ilusionado y muy motivado y eso crea unas expectativas y unas ideas de futuro muy a la máxima, muy a tope. De momento quiero ver cómo es este trabajo. Trabajar en la calle, como he dicho antes, lo que es el ciudadano. Y a partir de ahí, ahora mismo tengo ideas más de unidades más tácticas, más especializadas en intervenciones, actuaciones más peligrosas, unidades que requieran un punto de preparación física y táctica y mental, muy mental, mucho mayor que el policía de ciudadanos, pero no te sabría decir. O sea, para poner un poco en situación lo que acabas de decir, sería tipo, no sería el nombre concreto, pero sería como los geo. El Mossos, equivalente, o lo que sería equivalente al GEO, es el J, el Grupo Especial de Intervención. Claro, a cualquier policía le gustaría llegar ahí. Eso es la élite, el máximo, y son los mejores del cuerpo, la élite del cuerpo. No sé si se podrá llegar ahí, no sé si mis ideas o mi visión de futuro va a cambiar, no lo sé. Supongo que es ir paso a paso, pero ese es un objetivo, claro, evidentemente, pero llegar ahí es complicado y se tiene que trabajar mucho y durante muchos años. Pero bueno, si llega algún día, bienvenido sea. Yo creo que en tu caso está bastante bien el hecho de que hayas entrado a la academia con 20 años, como con 19 años, en el sentido que tienes muchos años para llegar a jubilarte y eso te da una gran posibilidad de que si tú te lo curras, lo trabajas y lo intentas, de poder llegar a más. No es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que te has dado antes de un hombre que entra a la academia con 45 años, que sí, podrá trabajar de policía, pero no tendrá la misma proyección que tú tienes el Exacto. doble de proyección que esa persona. Esa persona también podrá trabajar mucho y todo, pero a nivel de proyección de años de servicio, tú puedes ofrecer muchos y eso te permite pues escalar, poder llegar a estos puestos. Exacto, eso es un punto que yo creo que tienen bastante en cuenta en el proceso de selección, en la entrevista. Por eso animo a gente joven a opositar, porque sí, es complicado entrar y el ser joven te puede dificultar, pero también tienen en cuenta que, hombre, estás entrando muy joven, yo estoy entrando con 20 años, por ejemplo. Tengo una carrera policial súper larga, hacia hasta los 60, 65. Tengo una carrera policial súper larga para poder llegar a muchísimas unidades o muchísimos rangos diferentes. Claro, no es lo mismo que alguien que entra con 45 años, que le quedan, evidentemente, por selección natural, pues le quedan menos años de carrera profesional. Lo has explicado súper bien. Un joven tiene mucha más capacidad de carrera profesional que alguien más grande, evidentemente. ¿Podrías explicar un poco cómo son estos J? ¿Cómo se organizan? Si hay diferentes subrangos dentro de ellos. O el contexto donde podría ser un posible objetivo de dónde te llegaría a llegar a gustar trabajar. Sí, claro. Cabe destacar que es una unidad muy hermética. La información que sale de ellos es muy limitada, muy escasa y poco fiable muchas veces. Por lo que se comenta, no deja de ser un grupo, una unidad de operaciones especiales. Esta gente se dedica a lo más extremo que pueda haber: rehenes, terroristas, actuaciones de este calibre, que es lo más peligroso que puede haber. Claro. Ellos se organizan, diría que están en torno a unos 40 operativos ahora mismo, por ahí andará la cosa, 40, 50 operativos. Ya lo ves, es nada. En Cataluña, por ejemplo, somos 8 millones de personas, solo 40, 50 personas Sí, han es un podido llegar ahí. porcentaje muy bajo, la verdad. Claro, diría que son, pues deben ser dos, tres equipos
unos tres equipos más o menos, cada uno hará sus cosas o cada uno sus funciones. Desconozco, la verdad. El nivel que lleva esa gente de tanto a nivel policial como a nivel de vida, hay que estar muy, muy preparado, tanto para el aprender a llevar todo lo que es ser policía de esa unidad, como el llevar tu vida personal y privada en base a esa unidad. Entiendo que para llegar ahí tendrás beneficios, como puede ser el económico, principalmente, pero al final has de vivir de manera muy anónima, creo yo. No te puedes exponer en redes, has de vigilar mucho todos tus movimientos, supongo. Claro, ese es el punto. El llegar hasta allí sí comporta grandes beneficios económicos, sí, puedes llegar a cobrar más. Para el trabajo que hacen, ¿cobran bien? No, el trabajo que hacen deberían ser cada uno de ellos millonarios, a mi parecer. Claro que sí, igual que un doctor que salva vidas. Sí, te puede comportar beneficios, pero también te puede comportar muchas responsabilidades. Tú has comentado, tienes que estar en anonimato siempre, por eso siempre van con el pasamontañas puesto. Tienes que depender de esa unidad y de un teléfono cada día y cada segundo de tu vida. Es una unidad en la cual en cualquier momento, cualquier día del año, te pueden llamar, da igual la hora, te pueden llamar y te dicen, oye, ven al cuartel porque nos vamos de misión ahora mismo. Y tú no tienes opción, vas y te callas. A nivel de sueldos, ¿sabrías un poco cuánto llega a cobrar alguien de mayor rango del policía, más o menos? ¿Cómo Uf, funciona? esta pregunta es complicadísima. Eso Te puedo ya. decir lo que se cobra un agente raso, que serían unos 2000 y algo. Ya mayor rango o otras unidades no desconozco. Supongo que hay unidades que por su especialización, por su grado de dureza a la hora de entrar o por su peligrosidad, supongo que cobrarán mejor, los 3000 o algo así, pero no me sé los salarios. Vamos a entrar ahora ya con el último tipo de temas, que sería la ética. Y como primera pregunta, creo que eso es algo muy debatido últimamente. Y es que, ¿qué opinas de que tenga que haber un mínimo de mujeres dentro del cuerpo policial? Es una pregunta dura, es una pregunta dura. Evidentemente, creo que la policía debe haber mujeres. Claro que sí, evidentemente. Las mujeres y los hombres tenemos cualidades distintas, tanto a nivel físico como a nivel de personalidad. Y creo que todas estas cualidades son importantes a la hora de ser policía. Por ejemplo, yo por lo que he estado viendo en mi clase, en mi sección, las que son las mujeres que tengo ahí, el grado de empatía y el grado de asistencia hacia una persona es muchísimo mayor al grado de asistencia que puede presentar un hombre. Creo que ese es un punto muy, muy a favor del cuerpo. Al fin y al cabo, el cuerpo está pensado para reflejar lo que es la sociedad de hoy en día. Hoy en día, si no se sale de la regla, convivimos en paz, hombres, mujeres y todo lo que haya. Por lo tanto, el cuerpo debería ser exactamente lo mismo. Convivir en paz y aprovecharse de las habilidades que tenga cada persona para poder llegar a hacer un cuerpo mucho mejor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que de manera personal la gente puede llegar a cambiar por entrar a la cárcel o por pagar una multa, que es el tipo más común de reprimendas que tiene el cometer una infracción? Depende, ¿no? Depende. Si tú cometes una infracción administrativa, lo que sería una multa, claro, no vas a cambiar, tú no vas a cambiar tu personalidad por pagar una multa. Si esto es reiterado, reiteradamente te ponen sanciones, ahí ya entra otro tipo de tema. Las infracciones, pues, tienen un coste económico. Normalmente no suelen ser muy altos estos costes. Depende de la infracción también. Y el pagar una multa, además con el pronto pago este, todavía se hace mucho más barato. Claro, ¿qué pasa? Si tú eres reincidente en estas multas, por ejemplo, si yo te denuncio a ti por tener sustancias, por ejemplo, la primera vez no te va a costar mucho gasto económico. La segunda, pues puede que tampoco. Pero esto, si es reincidente, lo que la gente no sabe es que el valor va aumentando de esta multa. La reincidencia hace que el gasto económico
crezca, que la cantidad que tengas que pagar sea mayor y eso va aumentando. ¿Te puede generar un cambio? Bueno, si muy a la larga te va aumentando, si en vez de pagar 100 euros por una multa, pagas 1000, ahí ya empieza otro tema, ahí ya vas a tener un poquito más de cuidado. Lo mismo que la cárcel. Si tú entras a la cárcel por cualquier delito así menor, por así decirlo, no creo que te cambie mucho, vigilarás un poquito más y ya está. Si tú eres el típico delincuente que va entrando, saliendo de la cárcel, pues no te va a generar ningún cambio, pero al menos mientras estés ahí dentro, pues no va a molestar. Creo que, explicando mi punto de vista un poco más resumido, bastante parecido en el sentido de que las multas pequeñas, comunes de tráfico, que tu perro se ha cagado y no lo recoges, cosas así súper, de colarte en un campo de fútbol porque no te has de colar, cosas así más comunes que ha hecho todo el mundo en el sentido de que conoces a alguien que lo ha hecho, yo creo que eso sí que te puede llegar a cambiar, no a ti, sino al hacerlo, en el sentido de yo con el coche, por ejemplo, me apetece correr y ponerme a 150, pero por el hecho de que haya una multa, pues no lo voy a hacer. Entonces no me cambia, pero obedezco por la multa. Y en cuanto a penas mayores o cosas más heavies, tipo matar a alguien, agredir, robar, ahí sí que no sé qué tanto puede llegar a cambiar, ya que no es algo que no tengo en mi mano, pero no sé cómo puede llegar a influir el ir a la cárcel o tener que pagar una multa mucho mayor y todo eso, pero creo que eso es mucho depende de la situación, la persona, y es algo que al final supongo que también se está estudiando mucho y aún no está la forma definitiva. Ahora en la academia estamos trabajando el tema de los cursos para, en vez de una pena de cárcel, si tú cometes un delito, nos pusieron un ejemplo el otro día de un delito de odio hacia una persona y la pena de cárcel es menor a 2 años, el juez puede decidir que tú hagas, en vez de los 2 años, hagas un curso para aprender a cómo gestionar tus emociones y cómo actuar delante de tus emociones negativas y cursos de resocialización que se conocen. Que pues esto no lo Para, sabía y sí, para en y vez de entrar en la cárcel, pues intentar cambiar a la persona un poquito más psicológicamente hablando. hostia, pues esto no lo sabía y la verdad es que es algo que me parece súper interesante, porque aparte de castigar a la persona con algo que le duela, ya sea su libertad o la multa, también estás haciendo para intentar cambiarla en el sentido de ayudarla mentalmente, ya que cuando una persona comete una infracción de tipo grave, ya sea agresión o algo así, yo creo que también es porque no está bien mentalmente en el sentido de que está o está pasando por un mal momento o no está bien, no está soportado por algo, entonces yo creo que también ayuda a reestructurar a la gente. Bueno, hay casos y casos, claro, como todo, como en toda la vida, pero sí, sí, puede ayudar. Dicho esto, ¿qué opinas de la cadena perpetua? Claro, no soy juez, no entiendo de ese tema. Desde un punto de vista civil o como mucho policial, la cadena perpetua me parece un tipo de condena más. Si tú cometes un delito que evidentemente te mereces años de cárcel, si te lo mereces, te lo mereces. Ahora mismo no existe la cadena perpetua en España, pero sí que existe el sumar años. Hay gente que tiene 120 años de cárcel. Sería lo mismo que una cadena perpetua, pero sin llamarle cadena perpetua. Claro, yo estoy a favor de eso. Si la persona comete una serie de delitos penales, el juez cree que se merece estar en la cárcel para el resto de su vida, no somos nadie, claro. Lo que el juez diga. A comparación de países, es evidente que hay muchos países que son mucho más seguros que otros y quería preguntarte si eso crees que es por la educación, por las leyes o por qué crees que es. Bueno, yo supongo que es por el tema de funcionamiento interno de ese país. Como tú has dicho, la educación tiene muchísimo que ver en cómo funciona un país. Las leyes, claro, también. Hay países que tienen leyes mucho más duras que España y van muy bien, se mantienen muy bien, muy seguros, muy tranquilos. La educación, aquí podríamos sacar el tema de sociedad oriental, China, Japón, esos sitios, esos países, los cuales tú puedes dejar una cartera en medio de la calle y nadie la va a tocar. Y al día siguiente vas y ya está ahí. Y aún está ahí y nadie te la ha tocado. Eso viene muy, muy arraigado por lo que es la cultura, la educación, los principios y valores que tenga una sociedad.
Eso en España, tú dejas una cartera en medio de la calle y en cuestión de 10 segundos la cartera ya no está. Claro, yo creo que la educación es la base de una buena sociedad segura y tranquila, sí. Yo opino muy parecido en el sentido de que yo creo que la educación es, como tú has dicho, la base. Sin educación no vas a conseguir cambiar nada, por muchas leyes que pongas, muchas penalizaciones. La educación es la base y las leyes yo creo que sería como el regulador, evidentemente. Y a mayor regulador habrá menos, pero si tienes más educación no hará falta un regulador tan elevado. Por ejemplo, en Japón, la educación es muy alta, el regulador será mínimo. Pero si ponemos el caso de El Salvador, que ahora iremos ahí, la educación yo creo que es muy baja y entonces el regulador es mucho más alto. Claro. Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta, que es algo que has mencionado ahora, y es, ¿cómo ves, al ser tan joven y tener tantos años de policía por delante, la juventud con la que te va a tocar tratar o la gente con la que te va a tocar tratar? Lo veo complicado, lo veo muy complicado. La juventud de hoy en día sube de unas maneras complicadas, sube complicado. Cada vez más jóvenes, hablando de menores, ya están cometiendo delitos, ya están robando, ya están metiéndose en peleas, drogas, alcohol. Me va a tocar todo eso, claro que sí, me va a tocar todo eso y tengo que aceptarlo, pero el tema de la sociedad de hoy en día, creo que necesitamos un muy gran cambio para poder hacer un cambio en esa sociedad. No puede ser que vivamos en un país que es muy, muy, muy garantista en base al delincuente. Cualquier También ley que favorable al delincuente se le aplicará. Esto es una cosa que estamos aprendiendo ahora. Bueno, hemos dado el tema en derecho penal, que es el tema de si tú coges una ley, esta ley es favorable, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la ley del sí es sí, la ley esta, por errores de formularla o de crearla, lo que pasaba es que favorecía a la condena del preso. ¿Qué pasaba? Pues que gracias a la ley y a que el sistema es muy garantista, las condenas de los presos se reducían y salían antes. Incluso siendo un violador o un agresor o delincuente en general, cualquier ley que sea buena, que favorezca al delincuente, se aplica. Si es al revés, si la ley no es favorecedora para el delincuente, no se le aplica. Claro, ¿qué pensar de esto, eh? También es de admirar que el hecho de que veas esto, de que la sociedad ahora mismo o el futuro de la juventud tampoco es el mejor, pero aún así quieras trabajar de esto y quieras intentar cambiarlo. Es eso, pero es que no se puede vivir en... Hay que hacer un gran cambio, creo yo, en base a leyes o educación o las dos cosas, porque no puede ser que Barcelona, por ejemplo, sea de las ciudades más peligrosas que existen. No puede ser. O que España en general sea un país donde cada día pasan cosas, cada Y día hay cosas malas. mencionando esto del peligro, claramente tu Mm. trabajo es un trabajo que estás expuesto a la muerte y quería saber cómo es tu forma de verla o mentalidad de afrontarla. No me he planteado morir de esto. Es una cosa que sé que puede pasar, es una cosa que está presente en el día a día de un policía. Cualquier intervención o actuación policial que tú tengas se puede girar y puede dar en ser potencialmente peligroso para la vida. Pero es una cosa que no creo que te tengas que mirar si quieres ser policía. Lo que hay es un riesgo que tiene el ser policía. No puedes tampoco salir a la calle con miedo de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tienes que vivir tu trabajo, que se supone que es lo que más te gusta, es el mejor trabajo del mundo. Tienes que disfrutarlo y ya está. Y si algún día llega ese momento, intentar evitarlo, evidentemente, y si llega, pues habrá llegado. El pensar que a lo mejor en algún momento has de recurrir a quitar la vida a alguien, evidentemente eso ya es algo que puede pasar, pero sería de aquí muchos años. Si llegas, por ejemplo, al Geo, que no me acuerdo el nombre, o hay una situación muy comprometida, pero al final a veces has de tomar decisiones siendo policías y es una decisión dura. Entonces, ¿qué mentalidad crees que has de tener a la hora de tomar una decisión así? Creo que para ser policía tienes que ser fuerte y estar bien mentalmente, por si tienes que tomar ese tipo de decisiones. Si, por lo que creo yo ahora, parar a alguien no creo que sea algo agradable, algo que digas, me encanta hacerlo, voy a hacerlo todos los domingos. No,
evidentemente no es agradable y yo espero no tener que utilizar nunca mi arma de fuego. Espero que se quede ahí en la funda y de ahí no sacarla nunca, más que en el campo de tiro, no sacarla nunca. Si te llega el caso, bueno, para eso estamos formados, para eso somos policías, para eso nos da la placa, ¿no? Para si se llega a dar el caso y es de extrema urgencia y necesidad el sacar el arma, pues se saca y se usa. Hay una frase de instructor mío, de mi instructor de defensa personal, que me la apunté y me la grabé muchísimo, dice, prefiero que mi madre me traiga tabaco a la cárcel a no que me traiga flores al cementerio. Si yo tengo que decidir entre disparar a alguien o no, porque mi vida corre peligro, se dispara y punto. Ya después pasará lo que tenga que pasar, las consecuencias que tengan que pasar. Pero es una parte más de tu trabajo. Hay situaciones en las que tienes que disparar sí o sí porque tu vida o la de tu compañero o la de un ciudadano está en peligro. Y tu obligación, preservar el derecho a la vida y a la integridad física de esas personas. Si tienes que, para proteger esos derechos, utilizar el arma, la utilizas. Y hablando sobre esta mentalidad tan fuerte que has de tener, ¿cómo crees que puedes llegar a afrontar leyes que te toque obedecer que no estés de acuerdo? Evidentemente, supongo que la mayoría de leyes estás de acuerdo, pero para poner un contexto, un ejemplo, hace poco en el Reino Unido se han requisado, creo, no estoy totalmente seguro, pero muchos Bull Terrier XLs para matarlos porque no se pueden tener. Entonces, la policía ha tenido que ir a las casas a quitarlos para entregarlos al veterinario para matarlos. Entonces, salió un caso de un policía que no estaba de acuerdo con esta ley, que evidentemente le tocaría obedecer esta ley. Entonces, tú, a la hora de ser policía y saber que te puede tocar algunas leyes que no estés de acuerdo impartir, ¿cómo pretendes afrontar esto? Poniendo el ejemplo del policía este que has comentado, si no estoy de acuerdo con una ley, intentaré, no sé, hablar con un superior o a ver qué se puede hacer para poder evitar el yo hacer esto. Por ejemplo, en esto de los perros, que no me parece bien, esto de coger a perros y matarlos por simple hecho de ser de una raza, no me parece correcto esto. Bueno, si me toca ir a buscar perros a las casas, por ejemplo, yo intentaría hablar con mi superior o hacer algo más para intentar evitar el tener que ir a casas a buscar perros, por ejemplo. Pero si me toca por orden de un mando o si me toca porque es mi obligación y es mi trabajo, me sabe mal, pero y por muy mal que me sepa a mí también, lo voy a tener que hacer y es lo que hay, tu trabajo, no deja de ser tu trabajo. ¿Y sabes qué le puede llegar a pasar a alguien que rehúse hacerlo? Pues, claro, un policía que no, que rehúse de una ley obligatoria o de una orden de un mando, claro, eso compone sanciones, expedientes, es falta muy grave del cuerpo, del régimen disciplinario, y eso puede acarrear, te puede acarrear muchos problemas, desde multas económicas hasta expulsión del cuerpo. Como dos últimas preguntas, ya sería la de que es un poco tu opinión de lo que ha pasado ahora en El Salvador, de que se ha abierto una nueva cárcel, se ha puesto mucha gente en esa cárcel sin el hecho de ser o haber cometido un delito, simplemente por estar en una banda o llevar tatuajes de esa banda, y claramente esto ha bajado mucho la delincuencia. Encima es una cárcel que en teoría no va a salir nunca y por ejemplo ha entrado gente muy joven por llevar el tatuaje de la banda, no ha cometido ningún crimen pero por formar simplemente parte de una banda ya ha entrado ahí. Entonces, eso ha bajado mucho el peligro que había antes, pero ¿qué opinas de todo esto? Opino varias cosas. Creo que estamos hablando de El Salvador, que antes era un país que tenía una cantidad de asesinatos al día que era brutal. Era de los más peligrosos por no decir el más peligroso de Sudamérica. Y ahora mismo es de los más seguros. Ha pasado de un extremo al otro. Esto me ha encantado, la verdad. Esto del presidente Nayib Bukele, me ha encantado. Creo que está haciendo súper bien su trabajo y tiene todo mi apoyo. La verdad me gusta mucho todo el trabajo que está haciendo. Y aquí entramos otra vez en el tema hemos hablado antes, de la educación, la cultura que tiene la sociedad de ciertos lugares. Esa sociedad antes se basaba en las bandas criminales. La mayoría de ellos, todos sus componentes, todas sus personas implicadas, todas, en algún momento u otro habían cometido delitos. Por lo tanto, ahora se está haciendo un cambio brutal, cultura de esa sociedad
que es El Salvador. Entiendo que haya mucha controversia en base a si esto se puede hacer, no se puede hacer, si esto vulnera derechos humanos o no. Se ha hablado mucho esto de los derechos humanos de cara a los presos. No deja de ser el presidente del país, está elegido por el país y ahora hace poco ha vuelto a ser elegido por el país. Diría que ha tenido, si no recuerdo mal, un 85% de los votos. Ha sido a favor de la gente, los ciudadanos. Están encantadísimos. La seguridad de su país ha aumentado. Pueden salir tranquilos a la calle. Creo que está muy bien hecho. Tiene todo mi apoyo, ya te digo. Y estoy totalmente en contra de cualquier tipo de banda criminal o gente así. Por lo tanto, tiene todo mi apoyo y creo que lo ha hecho súper bien. Última pregunta, ¿qué opinas de la justicia? ¿O qué crees que es la justicia? Bueno, la justicia es el método que tiene la administración de cara a cometer un delito, cómo tiene que actuar la administración de cara a alguien que ha cometido un delito. La justicia sería, si tú cometes un delito, el cómo o qué pena, cómo se te juzga y qué pena te cae en base a ese delito. No es lo mismo que tú cometas un delito menor, yo que sé, un pase de droga o que tengas algo de droga o que bebas en la calle, por ejemplo, que es una infracción administrativa, a que mates a alguien. Evidentemente no es lo mismo y no sería justo que se juzgaran de la misma forma. Son cosas muy distintas. La justicia es eso, el saber que hay tipos de delitos o de infracciones administrativas que son totalmente diferentes y el saber juzgar qué pena necesita cada delito. Dicho esto, hasta aquí el final de este podcast. La verdad es que me ha encantado este podcast. Has tratado temas muy interesantes que de la mayoría desconocía prácticamente casi todo. Creo que es importante también conocer a alguien que está dentro de la policía o que va a estar dentro de la policía, porque normalmente tendemos a discriminar mucho a la policía o quejarnos mucho de la policía, pero realmente ellos son la gente que está trabajando y está dedicando su vida y su trabajo a querer mejorar la sociedad. Entonces, dicho esto, ha sido un placer tenerte aquí. Espero también traerte en un futuro bastante lejano, cuando ya seas policía oficial, nos puedas contar más cosas, experiencias Claro. para aprender mucho. ¿Y es despedirte de alguna manera, tirar un consejo, algo? Nada, muy bien, ha sido súper guay, me lo he pasado muy bien. Me sabe mal el no poder o no querer enseñar mi cara, cuestiones de autoprotección, pero me lo he pasado muy bien, se han tratado temas muy interesantes. De cara a un futuro espero volver, claro que sí. Y nada, yo animo a todo el mundo que se plantee un mínimo el ser policía, que adelante, que yo estoy empezando en este mundo y de momento me está encantando.